Son ya las 6. Comenzamos. Bueno, buenas tardes desde Málaga. Yo me reitero en que es una pena que este año tampoco nos hayamos podido encontrar de forma presencial, pero afortunadamente contamos con el empuje de los compañeros de Galicia y de SEPIGNA, que han hecho posible junto con los técnicos el que se puedan seguir compartiendo los conocimientos acerca de esta tarea que tenemos apasionante de psicoterapia con niños y adolescentes, y vamos a dar paso a la segunda mesa. Recuerdo que se pueden formular preguntas en el chat que luego se van a recoger al final. Seguimos abordando temas relacionados con las intervenciones psicoterapéuticas y su evaluación. En primer lugar, van a realizar su ponencia Antonia Jairó y Marta Gomá, que vienen desde Barcelona. Vienen desde Barcelona es un decir, están en Barcelona, me imagino. Y la ponencia se llama Grupos terapéuticos de embarazo y crianza y su evolución en tiempos de COVID. La intervención de ambas tiene lugar en Atención Primaria de Salud en Barcelona y ha obtenido el reconocimiento del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña en Ayudas 07 en la convocatoria 2020. Marta Gomá es doctora en psicología, psicoterapeuta especializada en perinatalidad, psicoterapeuta de adolescentes y psicoanalista en formación. Es responsable de investigación en Bruc Salud. En su trabajo combina la clínica y la investigación en perinatalidad. Es miembro del grupo de investigación Pareja y Familia de la Universidad Ramon Llull. Y Antonia Jairó es licenciada en psicología y especialista en psicología clínica, psicoanalista y psicoterapeuta con larga experiencia en salud pública y privada como psicoterapeuta de bebés y familias en Barcelona. Miembro de FEAP y SEPIGNA y del grupo de investigación Ramon Llull de Pareja y Familia GRPF. Pertenece al Parent Infant Group de la IPA. Os paso la palabra. Bueno, muchísimas gracias por tener la oportunidad de presentar en el Congreso de SEPIGNA y por tu presentación, Angélica. Nosotros vamos a presentar un trabajo que se ha podido poner en marcha desde el principio del COVID, que nos ha llevado a plantear cómo podíamos favorecer el desarrollo de la simbolización y la comunicación en la madre y el bebé, que en aquel momento y siguen paralizados por el miedo y por la soledad. Nuestro compromiso terapéutico con la prevención en la etapa perinatal para la organización saludable del vínculo, la pandemia ha requerido implementar nuevas formas de asistencia vinculadas al momento emocional que estamos viviendo. La soledad y el aislamiento de las gestantes y madres durante la pandemia es de tal magnitud que se hace difícilmente comunicable. La comprensión de este dolor nos llega a través de sentimientos de bloqueo, de parálisis y de muerte. La terapia grupal se nos ha planteado como aquella que mejor permite la contención en momentos de dolor y de pérdida. En un primer tiempo nos hemos dedicado a dar respuesta a la necesidad poniendo en marcha 2 primeros grupos de atención emocional al embarazo y a la crianza. A partir de ahí nos organizamos para reflexionar en equipo sobre el modelo, las intervenciones y los resultados, para luego proseguir con la atención a las madres y los bebés. Las madres presentan sintomatología depresivo-ansiosa en alto grado y gracias a la transparencia psíquica están conectadas y están disponibles para las necesidades y la sensorialidad del bebé. El cuerpo del bebé es el primer objeto de comunicación y relación, y ya en la vida uterina el movimiento del embrión y del feto nos informan de la evolución y representan un elemento de vida. Los conceptos basados en el cuerpo y en la transición de la sensorialidad a la emoción y la comunicación centran, pues, nuestra intervención. El movimiento versus la parálisis, la contención versus ansiedades catastróficas.
Repensar de forma psicodinámica la práctica de la asistencia preventiva al bebé y a la madre desde el embarazo nos ha llevado a conectar de nuevo con lo más arcaico. Repensar la relevancia de lo corporal. El yo, nos dice Freud, deriva de sensaciones corporales, principalmente las que parten de la superficie del cuerpo. Cabe considerar al yo, entonces, como la proyección psíquica de la superficie de ese cuerpo. Nuestra intervención terapéutica incide en este periodo de construcción del self. Estos días hemos tenido la suerte de recibir la publicación de Sepibna de Alberto Lassa, que, como él nos dice, el self, nos dice en su libro sobre Kohut, es la entidad esencial de funcionamiento psíquico, el self corporal. Es un centro de funciones y un precursor del yo en el que, de alguna manera, queda integrado. Utilizamos, pues, ese concepto esencial de construcción del self en esta etapa en la que trabajamos y también el concepto de holding de Winnicott a través de la voz, la mirada, el contacto corporal con la madre que nos permite transitar hacia la contención en el sentido de Bion. Los grandes clínicos que se adentraron en el estudio de la sensorialidad del recién nacido, como Tastin, y en nuestra sociedad psicoanalítica, la doctora Corominas, nos mostraron cómo favorecer la simbolización a partir de las primeras sensaciones corporales, adaptando al grupo el esquema psicopedagógico de la doctora Corominas, que nos dice: el terapeuta observa y verbaliza lo que el niño hace y sugiere a la madre la sensación que tiene el niño, el bebé y ella misma. Trata también de comprender el sentido de lo que ocurre y luego ayuda a conectar la experiencia sensorial con la emoción para estimular la conexión con otros recuerdos y experiencias vividas. Así pues, el terapeuta ayuda a la madre estimulando la reverie que conecta esas sensaciones con procesos cognitivos y emocionales, constituyendo un elemento iniciador del proceso simbólico y de pensamiento del bebé. Tenemos una manifestación de una madre que nos viene así, digamos, para ejemplificar, en la que nos dice al final de un grupo, ¿no? Nos dice: aunque todavía no habla, en el grupo he aprendido a entender a mi hijo. Para esa comprensión y ese proceso partimos de un equipo multidisciplinar formado por psicólogos que integra cuerpo y mente. Nuestro abordaje holístico, integrando diferentes perspectivas del desarrollo, nos permite trabajar con enfermería pediátrica y neonatal, fisioterapia y masaje infantil, enlazados a través de la psicoterapia. Y ello nos permite ofrecer al grupo de madres y bebés una asistencia integrada, corporal, evolutiva, contenedora y favorecedora del símbolo y la representación. Valga ello a nivel de justo introducción, porque Marta es quien va a mostraros la experiencia y doy palabra a Marta. Muchas gracias. Gracias. Bueno, os presentaremos un poco esta experiencia que empezamos el 25 de marzo en pleno apogeo del COVID y del cierre total aquí en España. Un poco el esquema que nos planteábamos es compartir con vosotros las necesidades que observamos en el momento, mostraros un poco la técnica, la composición del equipo profesional, el encuadre y la organización de las sesiones, unos primeros resultados a partir de los primeros grupos que luego nos han condicionado a modificar aspectos del tratamiento y, si nos da tiempo, una breve ilustración clínica. Observamos que las mujeres embarazadas están deprimidas y muy ansiosas, pasan el día en el sofá o en la cama, en pijama, sin
sin mucha movilidad y con las consecuencias que tiene esto en el embarazo. En los primeros meses de crianza vemos que hay una hipo o una hiperestimulación del bebé hasta el punto que teníamos, por ejemplo, una mamá que se cargaba el bebé encima de la cabeza y lo iba moviendo a derecha e izquierda toda la sesión de grupo, 1 hora y media, con un movimiento muy impactante, y madres con mucha ansiedad. Ante estas necesidades detectadas, tenemos unos centros de salud cerrados con una visita preferentemente telefónica, con imposibilidad de reunirse para tener cobijo por parte de la familia, aislamiento social, confinamiento, fragmentación de los servicios de salud y poca actividad física. Y entonces reunimos un grupo de profesionales para plantear un abordaje holístico e integral, atender a esas mamás en grupo a nivel interdisciplinar, empezando desde el cuerpo y viajando hacia la emoción, pasando por la sensorialidad y hacia la emoción y los sentimientos. Los objetivos terapéuticos, pues queremos hacer un despertar sensorial hacia los sentimientos y la comunicación, favorecer la interacción madre-bebé. En el caso del embarazo es a partir de la semana 20 y entre 0 y 6 meses en el posparto. Sentir y comprender primero a través del cuerpo y posteriormente a través de las sensaciones y las emociones, y construir un arrullo multisensorial y emocional. Este concepto lo hemos ido como trabajando a lo largo de los grupos, en el sentido de que las mamás puedan entender que cada sentido del bebé es una forma para calmarle y para arroparle, y que vamos añadiendo, ¿no?, estímulos al bebé de forma progresiva, y también los retiramos de forma progresiva para que el bebé no se sobresalte y vaya aumentando su capacidad de espera y de integración. Las hipótesis que nos planteamos es que el grupo puede funcionar como un espacio de contención y elaboración de las ansiedades catastróficas. El enfoque interdisciplinar pensamos que favorece la comprensión y el cuidado global de cada embarazada y de cada diada. Esperamos una disminución de la sintomatología depresivo-ansiosa y esperamos también poder abrir un espacio de comunicación, de favorecer recursos y de la relación madre-bebé. La técnica que proponemos es un grupo de tamaño reducido, 6-8 madres máximo, con presencia del bebé. Pensamos que es muy importante el ritmo y la continuidad, porque son sesiones semanales, 8 sesiones semanales, es decir, 2 meses que les estamos acompañando cada semana a la misma hora. Se focaliza en el aquí y ahora. Hacemos una promoción clara de la capacidad de reverie de la madre. Salta el catalán, lo siento. Contención de ansiedades y observación en su propio entorno. Cada mamá se conecta desde casa. Y tratamos unas temáticas que pensamos que tienen la función de favorecer el diálogo y ligado con las preocupaciones que ellas detallan ya en la primera sesión. Observamos unos primeros cambios clínicos a las 3-4 sesiones, que es una mejoría del autocuidado de las mamás. Pasan del pijama a ir vestidas, y de ir vestidas a empezar a arreglarse, a maquillarse y a cuidarse. Recuperan la adherencia a la atención primaria de salud, porque consideran que como hay COVID ellas no pueden preguntar y no pueden pedir ayuda. Hay un aumento claro de la comprensión del bebé, aumento de la presencia del padre en el discurso de la madre o en el mismo grupo, que aparecen a saludar y dicen hola, estoy aquí. Mayor capacidad de expresar y compartir las preocupaciones y aumento del placer en la relación. Os queríamos mostrar un poco también que les damos recursos. Nos encontramos mamás que no tenían ni mantita de juego ni juguetes para los bebés a los 2-3 meses de vida. Entonces les propusimos construir estas botellas sensoriales, porque estaban los bebés muy pegados a ellas y pensábamos que el juguete era un objeto que era demasiado lejos de la relación, y que quizás si ellas podían construir un juguete para el bebé, esto podía favorecer que el bebé empezara a mostrar, a que la mamá pudiera empezar a jugar con el bebé. Entonces, la paciente me mandó este vídeo para decir, mira cómo disfruta ese bebé. Os comparto el vídeo y espero que se oiga. Si no se oye, levantáis la mano y miramos a ver si lo arreglamos.
Disculpad, no se oye. ¿No? Me sabe mal porque es que no domino para nada el Meet No, y no me te sabe preocupes, mal. si puedes ¿Sí? dejar de compartir pantalla, ¿Sí? y volver a compartir, fijándote en que a la hora de compartir la pantalla tendrás ¿Sí? que activar una casilla que dice compartir el sonido al mismo tiempo. Prueba Ah, de vale. nuevo a presentar ahora toda la pantalla y verás que a la hora de compartir, No me parece. ¿Me aparece compartir o no, no compartir? solamente compartir. Entonces, en todo caso, tendrías que compartir con el audio. Claro, es que estás con el manos libres, con el micrófono Voy a y no retirar el reconoce ese micrófono. sonido. Sí, puede ser una solución. Vale, gracias. A ti, a ti. ¿Se oye? Sí, se Vale, te oye a ti. vale, pues voy a probar. Sí. Vale, volvemos. Ahora sí. Se oye. Se oye bajito, pero se oye el bebé. Se ha oído al bebé, vale. Bueno, es un poco el poder mostrar cómo la relación que se promueve en el grupo luego tiene una continuidad en casa y aumenta el placer de la relación madre-bebé. Es uno de los cambios clínicos que observamos. Los bebés se calman mucho. Cuando empezamos el grupo, todas las mamás tienen el micro cerrado porque los bebés van llorando. Los bebés van reconociendo nuestra voz y hacia el final nos saludan. Vemos que hay un aumento del diálogo y del contacto visual madre-bebé. La relación, como decíamos, se hace más placentera, aumenta la sonrisa del bebé, la presencia del padre y aparece el objeto transicional. El equipo de terapeutas lo formamos, bueno, yo estoy como psicóloga perinatal y de parentalidad, hago el masaje infantil y coordino el equipo de profesionales, el material y la conducción del grupo. Tenemos una enfermera pediátrica, también participa la matrona en los grupos de embarazo y una fisioterapeuta y osteópata materno-infantil que desde aquí les mandamos un abrazo. El encuadre y la organización de cada sesión. Hacemos una evaluación pregrupo con una entrevista telefónica, les pasamos el instrumento para la depresión perinatal, el EPDS, el Edimburgo y el STAI de ansiedad y miramos el funcionamiento global de las madres antes y después del grupo. Los grupos diferenciamos tanto el grupo de embarazo como el de crianza, que tienen dos funcionamientos por separado y, como comentábamos, son 8 sesiones semanales de 1 hora y media. Cada sesión, las pacientes llegan en sala de espera, las hacemos pasar todas a la vez, hacemos una presentación de 30 minutos acerca de una temática y luego tenemos 60 minutos de discusión y participación. Cuando nos despedimos, que hacemos como un poco de cierre de la sesión, terminamos el grupo y luego tenemos 30 minutos de discusión entre los profesionales, que es un espacio que pensamos que es esencial para poder metabolizar todas las ansiedades que surgen en el grupo y que nos permiten también preparar la siguiente sesión. Cuáles son las necesidades que hemos detectado a lo largo de esta sesión y cuál es el futuro que podemos preparar para la semana siguiente. Durante la semana mandamos material que hemos utilizado en la sesión o otro tipo de material para la siguiente sesión y pensamos que esto funciona un poco como objeto transicional en un mundo online en que los audios viajan a través del WhatsApp o información que ellas puedan necesitar. Las temáticas del grupo están organizadas entre todo el equipo, empezando por el cuerpo, como os decíamos, es decir, empezando por enfermería pediátrica.
Y luego aparece la fisioterapeuta y osteópata materno-infantil y finalmente la parte emocional que yo dirijo. ¿Se me escucha? Vale. Las temáticas del grupo van pues desde la activación física de las mamás, en que hemos llegado a hacer una... Las mamás no salían de la cama y nos las encontrábamos en el grupo tumbadas en la cama. Entonces preparamos, por ejemplo, una rutina con la fisio para levantarse de la cama, salir y activarse para el día a día. O una psicomotricidad, ¿no? La psicomotricidad del bebé, el sistema vestibular y la importancia del ritmo y el canto maternal, el sistema digestivo y la oralidad del bebé, el sueño y el descanso de ambos, comunicación, lenguaje, la relación nutritiva y también dedicamos una sesión para despedirnos. Finalmente les damos un certificado a todas las mamás, tienen un recuerdo, también un certificado todo online, con la fecha, las participaciones y las terapeutas, con unos cuantos mensajes acerca de lo que hemos trabajado durante las diferentes sesiones para que les sirva de recuerdo. Y os queremos mostrar los resultados iniciales. Cuando el total del grupo pre y posgrupo, hicimos en el primer grupo un follow-up al mes y medio de terminar el grupo para saber cómo seguían estas mamás y vimos que en cuanto a la sintomatología depresiva iba en clara bajada y una disminución significativa en el grupo. Sin embargo, vimos que en la ansiedad había un repunte, ¿no? Esto nos hizo plantear, la disminución de la ansiedad no era tanta y había un repunte que nos hizo pues, entrar en este modo de investigación-acción y pensar qué cosas nosotros podíamos cambiar de la técnica. Pensamos que había una cuestión importante que es dar continuidad grupal del grupo de embarazo al grupo de crianza, pero también al finalizar el grupo de crianza, donde el repunte era mayor, preparamos una derivación a un grupo educativo en la comunidad, que es un programa para bebés en familia del Ayuntamiento de Barcelona, que se da en la guardería pública del barrio. Vimos así, con los resultados actuales, hemos podido ver que hay una disminución que va aumentando, ¿no? Que ahora es aún más significativa, de este EPDS que va bajando la sintomatología depresiva. La línea roja que veis es el punto de corte del EPDS, lo situamos en un 9 y por lo tanto los resultados están por debajo de la línea clínica a los 2 meses al finalizar el grupo. Y la ansiedad, veis, la línea naranja son los que han recibido el grupo y la ansiedad baja de forma más notable a raíz ya de estos cambios. Bueno, para comentar un poco los resultados, también pensamos que es importante que todas las madres que hemos tenido en los grupos de embarazo que os hemos presentado tenían riesgo de prematuridad, sin embargo, todos los embarazos han llegado a término. También que el grupo experimental, el grupo de mamás que han asistido a los grupos de embarazo y crianza, sus bebés duermen tranquilamente y comen bien al alta, pero también el equipo de pediatría refiere un buen desarrollo de los bebés que han realizado el grupo. La mejoría de los síntomas depresivos y de ansiedad es clara, sin embargo, el grupo control no solo es que no mejore, sino que hay un incremento de la sintomatología tanto depresiva como ansiosa. A nivel del funcionamiento global, hemos escogido el GAF del DSM para mirar si había diferencia entre el inicio y el final del grupo y hemos visto una clara mejoría de estas mamás que van aumentando su capacidad para pedir el soporte de la familia, buscar estrategias para sentirse más arropadas. Si os parece, pasamos a una breve ilustración clínica, que me sabe mal que la enfermera pediátrica hoy no pueda estar aquí, porque la verdad es que ella lo explica muy bien. Atendió a una mamá a primeros de noviembre que consultaba
la primera visita fue cuando el bebé tenía 3 días y consultó cada semana durante los 2 primeros meses de vida del bebé, con mucha inquietud, con discusiones entre la pareja, y la enfermera me contacta preocupada porque las consultas le llegan a ocupar 1 hora de tiempo. Eso en pediatría en estos momentos de COVID es inimaginable, ¿no? 1 hora tener a un paciente en consulta. Entonces me llama porque me dice, sé que habéis empezado el grupo, que ya lleváis una sesión, ¿te parece que esta mamá podía entrar? Le digo, claro que sí, la veremos, y la mamá hace 2 sesiones justo antes de Navidad y vemos que la bebé no aparece en pantalla. Todas las mamás en el grupo de crianza tienen a su bebé y esta mamá no sé, es muy difícil verla. Empezamos a trabajar con ella la necesidad de que este bebé pueda aparecer, la podamos ver. La mamá dice que es que le cuestan los bibes, que ha habido una disminución de la ingesta y que parece que la bebé, dice, no es que yo sea desapegada, pero creo que la niña se siente sola, un bebé de 2 meses. Conectamos esto con la soledad y la falta de contacto a raíz del COVID y la necesidad de los brazos y tenerla encima. Esta mamá, cuando la bebé se despertaba, la dejaba en la cama porque no lloraba. Y la bebé se podía estar media hora, 1 hora en la cama y la mamá hacía sus cosas por casa. Trabajamos todo el acercarse de forma progresiva a través de la voz, luego añadir el contacto visual, el contacto físico y el poder sostener al bebé y mecerlo a un ritmo que sea adecuado para él. La bebé aparece a la siguiente sesión 3 minutos 40 segundos de los 90 minutos que tenemos de sesión y observamos una ligera retirada de la mirada de la madre cuando la madre le intenta contactar y decir, y sospechamos de que esta evitación de contacto visual de la madre y la bebé es un hecho, y cada vez está retirando más la cantidad de bibes que ingiere la pequeña. Acordamos en la reunión postgrupo que citaré a esa mamá y la veré a nivel individual, intentaremos que sea una visita de familia y empezamos un abordaje con pediatría. Está la sesión grupal y una semana la vemos nosotros desde psicoterapia y otra semana la ve pediatría con un acompañamiento para observar este contacto visual en la consulta de pediatría. Trabajamos de forma muy intensiva la importancia del contacto visual, del acompañamiento de esta bebé. Los padres están únicamente preocupados por los mililitros que la bebé toma en cada bibe y coordinamos toda la intervención con pediatría. Organizamos un juego en el suelo con una mantita que esta bebé, os podéis imaginar que no tenía mantita, no tenía juegos. Organizamos y durante la siguiente sesión de grupo le vamos explicando a la mamá que vaya tocando la cara de la bebé, acercándose a ella, hablándole en tono maternal y la bebé consigue girar la cabeza y realizar el contacto visual con la mamá en la sesión de grupo. Les reforzamos, porque la bebé se retira y llora, y reforzamos, la mamá enseguida la contiene físicamente y reforzamos toda esta aproximación, ¿no?, de irla llamando la atención e ir consiguiendo este contacto visual. Finalizamos el grupo derivándola al equipo educativo, hacemos un traspaso de información de todo lo que hemos trabajado y continuamos con las visitas individuales hasta que la niña tiene 4 meses, momento en el que pasamos un instrumento que se llama Ages and Stages Questionnaire, que mira el desarrollo del bebé en 5 áreas, y observamos que a nivel de comunicación esta bebé realiza contacto visual, hay sonrisa, hay carcajada. La puntuación sobre 60 es de 55, cuando a los 2 meses era de 20.
La psicomotricidad gruesa está en pleno desarrollo y con buena evolución. Presenta una buena dimensión socioindividual y de resolución de problemas, y de psicomotricidad fina, pasando los objetos de una mano a la otra, agarrando y empezando a quererse dar la vuelta. Tenemos pequeñas alertas. La mamá está muy eufórica porque ve que el bebé reacciona y que está dentro de las capacidades esperables, y la fuerza hasta que el bebé vuelve a retirar la mirada de la mamá y le explicamos el no forzar. Vemos una mamá más contenta y más comunicativa, y cómo este trabajo intensivo de los 2 a los 4 meses ha surtido efecto. Cuando estamos finalizando el grupo, me he despistado de deciros que la mamá me comunica que vuelve a trabajar en una semana. La cito y le digo que no puede volver a trabajar porque la bebé está empezando a hacer el contacto visual, está empezando a comunicar con la mamá, y la mamá está empezando a entender este comportamiento de la niña. Y la mamá enseguida se activa, aplaza el trabajo un mes, y al final 1 mes y medio, en principio era 1 mes, luego consigue 15 días de vacaciones y no sé qué, y ha empezado a trabajar ahora recientemente esta semana, y la volveremos a ver la semana que viene. Bueno, os queríamos explicar, les pedimos a las mamás que nos digan un poco qué es lo que ellas valoran en el grupo. Pues dicen poder expresar mis miedos, mis sentimientos, poder ver a mamás que están en la misma situación, apoyándonos en los problemas de cada uno. Una dice, nunca lo olvidaré, porque era la emoción del momento, ¿no? En el grupo de crianza, por ejemplo, a gestionar las necesidades de mi bebé, a sentirme más segura y tranquila para poderle ayudar. Yo pienso a veces que las palabras de ellas son más, ¿no?, más vivas y más directas que lo que nosotros a veces podemos expresar de una manera más técnica. Y pensamos que un aporte importante es todo el aspecto de poder escuchar a sus bebés. Tuvimos una mamá que se descargó una aplicación para descifrar el llanto del bebé. Y ella decía, ahora ya no necesito la aplicación porque puedo ver, puedo mirar a mi bebé y poder entender qué le pasa, ¿no? Y es acompañar hacia ponerse en la situación de sensorialidad de los bebés y de conectar con sus emociones y necesidades. Muchas gracias. Pasamos a la segunda ponencia, a cargo de Sergi de Diego, que también está en Barcelona, y la ponencia la ha titulado Una experiencia de evaluación sistemática de la evolución de las intervenciones psicológicas en la red pública desde el reconocimiento de la subjetividad, el ROM. Sergi de Diego es psicólogo clínico, psicoterapeuta y psicoanalista, responsable del Servei de Salud Mental de la Fundació Vidal i Barraquer, Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil, Hospital de Día para Adolescentes, Equipo Clínico de Intervención Domiciliaria de Santa Coloma de Gramenet y del Hospital de Día de Adolescentes y ECID de Badalona. Ha supervisado centros de salud mental de niños y adolescentes y unidades educativas de alumnos con trastornos graves de conducta, entre otros dispositivos. Desde febrero del 2017 y en colaboración con otras instituciones, está desarrollando la metodología para la evaluación del trabajo asistencial basado en la evaluación sistemática de resultados, ROM, que nos explicará después. Desarrollada también por el Anna Freud Center, que el Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil de Santa Coloma de Gramenet implementa como formato piloto. Adelante, Sergi. Muchas gracias. Bueno, pues gracias por la presentación. Muchísimas gracias por poder presentar aquí este proyecto, que es un proyecto que no es el proyecto de una persona, ni de un equipo, ni de una institución, sino de 17 instituciones vinculadas a la salud mental o a la atención precoz de Cataluña. Intentaré ahora la presentación, a ver si lo hago bien.
¿Estáis viendo una presentación de PowerPoint? No, de momento no, Sergi. No. Después de presentar ahora tienes que volver a hacer clic en la imagen hasta que se te active el botoncito azul de compartir. Son como 2 pasos. Creo que has hecho el primero. Presentar. Presentar ahora. Sí. Toda tu pantalla, por ejemplo. Haces clic en la imagen que aparece en medio y cuando se te active el botón azul, al seleccionar la imagen, verte a ti mismo entre el grupo de participantes de Meet, al dar el botón azul de compartir, entonces sí que veremos. Ahora sí. ¿Veis ahora? Perfecto, Sergio. Perfecto. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Gracias. Bien, pues esta es una experiencia sobre esta aplicación, el ROM, que sería el acrónimo de evaluación sistemática o rutinaria de resultados. Es una forma de evaluación que ideó Miranda Wolper y que se ha desarrollado desde el Centro Ana Freud de Londres. Lo que nos hace particular ilusión es el hecho de que esto se ha hecho en un trabajo asociativo de todas estas instituciones y eso creo que le da un valor añadido a nuestra experiencia, ¿no? Bien, ¿en qué contexto nace? Pues en un contexto de servicios de salud mental y atención precoz, financiados con fondos públicos. El origen de esta financiación nos convierte en responsables de ofrecer el mejor servicio posible en cada momento. Al mismo tiempo, en una época de enorme presión asistencial, presión que provoca en los profesionales una acumulación de insatisfacciones, una sensación de estar en un asistencialismo devaluador de la profesión. Los indicadores de las consecuencias de nuestra actividad asistencial, más allá de las impresiones subjetivas del momento, son muy limitados. Hay una exigencia porque tenemos la necesidad de saber si nuestras intervenciones mejoran en realidad la calidad de vida de nuestros pacientes, individual y colectivamente. Ellos tienen derecho a que les ofrezcamos aquel abordaje que les pueda ayudar más a cada uno en su particular forma de sufrimiento o limitación. Y yo creo que no nos podemos refugiar en que ofrecemos la formación que tenemos. Bueno, hay una presión externa que ya se ha comentado en ponencias anteriores, ¿no? La medicina basada en la evidencia o en pruebas se ha impuesto como modelo en las aulas universitarias y en los grandes hospitales que forman MIR y PIR. Y las administraciones públicas, además, exigen evidencia científica para acreditar y financiar nuevos proyectos. Esto lo hemos vivido, parece muchos, ¿no? Bien, pero claro, abordar la evaluación del funcionamiento mental es una tarea compleja, ¿no? Porque cada sesión terapéutica es singular e irrepetible. Lo que sucede en un despacho entre paciente y terapeuta es el encuentro de dos mentes, de dos subjetividades en un momento determinado, además. Y eso nunca se va a poder reducir en una técnica absolutamente manualizada. Si ya no podían con el rayo láser, como decía antes Agustín, pues aquí mucho menos, ¿no? Por otro lado, el comportamiento humano está multideterminado. Nuestra herencia genética será determinantemente influida por una enorme cantidad de factores englobados en el concepto de epigenética. Y, por tanto, vivimos en una compleja interdependencia. Siguiendo a Scheller, que ilustra bien algunos aspectos, cada elemento psíquico puede tener muchos significados y estos pueden estar codificados en nuestra memoria de diferente forma, implícita o explícita, procedimental o declarativa, y al mismo tiempo puede tener su propia génesis. Por tanto, diferentes inscripciones y génesis pueden requerir diferentes intervenciones. Entonces, ¿con qué criterios escogeremos las intervenciones? ¿Qué nos servirá de brújula en cada caso? Y es por eso que queremos saber el efecto de nuestras intervenciones en cada uno de nuestros pacientes. Bien, para evaluar nos encontramos con diferentes dificultades. Primero, evaluar la evolución entraña una gran complejidad, como hemos dicho, y nosotros necesitábamos un sistema sencillo, porque estamos hablando de la asistencia pública, en nuestro caso, de visitas cada media hora. Solamente las primeras disponen de 1 hora. Este es el ritmo, ¿no? Y pues cada terapeuta puede tener 200, 300, en el caso de adultos, a veces 400 pacientes en su mente, ¿no? Por tanto, el sistema debe ser sencillo. Sabíamos que representaría un cambio radical, pero nosotros creíamos que era importante incorporar la cultura de la evaluación sistemática de resultados en los equipos de salud mental, encontrar formas de facilitar a los profesionales herramientas que ayudasen en ese proceso. Pero claro, debíamos contar con las legítimas y lógicas resistencias de los profesionales.
Porque las novedades despiertan recelos, sobre todo cuando son cargas añadidas o se viven como cargas añadidas. Nosotros creemos que esto no es, pero se vive así. A menudo, además, se utilizan cuestionarios de escalas que aportan poco para compensar el tiempo destinado a administración y corrección, de forma que restan más que suman. Bueno, seguro que evaluar producirá a menudo frustración en el profesional cuando los resultados no sean los esperados, pero será mejor saberlo que ignorarlo. Si lo sabemos, podremos plantearnos alternativas, ¿no? Bien, aparecerán resistencias de carácter inconsciente. En un foro como este, me parece que no sea necesario explicarlas, ¿no? Todos las podéis imaginar, la complejidad que esto implica también, ¿no? Bien, el COVID ha impactado de una forma brutal sobre nuestro proyecto. Algunos de nosotros estábamos ya empezando a hacer segundas aplicaciones, justamente en el mes de marzo del año pasado. Esto lo paró todo y lo ha parado todo durante 8 meses como mínimo en todos los equipos, en algunos durante más tiempo. De manera que estamos en una especie de reset en estos momentos, ¿no? Y finalmente, este temor, el de ser evaluados en función de los resultados obtenidos, es uno de los que ofrece resistencias más importantes, que las podemos entender y que deberemos ser sensibles en este sentido y atender a las consecuencias de estas inquietudes, ¿no? Sigamos con los escollos. Sabíamos que sería imprescindible un proceso de sensibilización y formación en los equipos, porque necesitamos contar con la complejidad de los profesionales. Sin ella, sin ese convencimiento, sería un proyecto condenado al fracaso. La introducción debería ser cuidadosa, adecuada al ritmo de cada equipo y en cada equipo de cada profesional, porque nos encontraríamos con equipos y profesionales entusiastas, pero también con actitudes muy resistentes. Necesitaremos liderazgos formados, pensábamos, implicados y dispuestos a apoyar y resolver dudas de los compañeros y alentar en los momentos difíciles. Deberíamos promover una actitud abierta que permita evitar interpretaciones defensivas de los resultados, que los aproveche como una forma de retroalimentación y no los devalúe si no nos gustan. Las variables no controladas son innumerables. Somos conscientes de que no podemos medir de forma absoluta, antes también me parece que Agustín ha hablado de este tema, ¿no? Y acotada la consecuencia de nuestra intervención en un paciente, la aparición de un tutor sensible o, al contrario, poco hábil, una mejora o empeoramiento de la convivencia entre los padres puede estar detrás de cambios que no son debidos a nuestra intervención. Y desde aquí podríamos hacer un listado enorme, ¿no? Pero conforme tengamos resultados de muchos pacientes, esta es una ventaja de la atención primaria. En nuestros centros tenemos miles de pacientes, ¿no? Conforme tengamos resultados de muchos pacientes y podamos explotarlos, sí que resultará significativo que no mejore determinado grupo de pacientes con ciertas características diagnósticas o sociales, por ejemplo. O contrariamente, que otros sí lo hagan también de una forma, pues, contrastable después de la aplicación de determinadas intervenciones. Y nos convendrá mucho explorar estas situaciones y explotarlas. Bien, cuando nos planteamos que queríamos buscar esta forma de evaluación, nos preguntamos qué condiciones queremos para evaluar en un servicio público, qué tendría que satisfacerse. Bueno, pues se debe poder utilizar en todos los dispositivos y por todos los clínicos, independientemente de su orientación teórica. Debe ser aplicable a cualquier paciente, motivo de consulta y diagnóstico. Ha de ser sencillo en la aplicación y de integración en el proceso asistencial. Debe ser asumible en costos económicos, organizativos y de tiempo. Ha de aportar conocimiento. Debe de ser un valor añadido a la mejora de la calidad asistencial. Y creíamos que tenía que contar con la opinión del paciente y facilitar una toma conjunta de decisiones clínico-paciente. Entonces, hemos elegido la metodología ROM porque evalúa la evolución de cada paciente específico. En nuestro caso, ¿no?, escogimos empezar evaluando la sintomatología porque es en lo que había más experiencia desde el Arnold Freud Center y desde la gente asociada a esta metodología. Vimos que se podía integrar fácilmente en el proceso asistencial, que es una evaluación continua, pero también podría evaluar procesos. Creemos que resulta un sistema útil y creíble para profesionales, para pacientes y para administraciones públicas. Y facilita el análisis y la toma de decisiones conjunta paciente-terapeuta. Convierte, o intentamos que convierta al paciente en agente, le empodera y corresponsabiliza en una relación más igualitaria. La práctica basada en evidencias busca objetividad en un ámbito con muchas variables y elementos subjetivos.
Sería esperable que el método experimental aportase objetividad y certeza. Pero las conclusiones de los estudios experimentales no dan el mismo resultado cuando se aplican en el medio natural. El ROM o la evaluación sistemática de resultados, que es lo mismo, aporta indicadores regulares desde la perspectiva del paciente y del clínico que, examinados conjuntamente, colaboran a valorar su evolución y a tomar decisiones compartidas. Con él, aspiramos a detectar buenas prácticas, tanto como prácticas ineficientes. Esto es una manera de trabajar con evidencias o con pruebas basadas en la práctica. Y estamos convencidos de que es un sistema que se retroalimenta y que complementa enriqueciendo la práctica basada en evidencias que tienen las limitaciones que ya se han expresado. Bien, al inicio, esta fue una inquietud compartida por 3 o 4 personas. Enseguida nos dimos cuenta de que necesitaríamos muchas ayudas, de que esto era una empresa enorme, de intentar encontrar formas de evaluar. Y fuimos invitando a más instituciones. Otras se fueron añadiendo al conocer el proyecto y compartiendo objetivos y posibilidades. Ahora, con estas condiciones y habiendo encontrado en el ROM la herramienta que creíamos que nos podía ayudar, constituimos ARSISAM. Debajo veis la página web, la podéis consultar, arsisam.org. Si la consultáis, veréis en ella bueno, esta es la pantalla, la primera imagen de la página web. Si bajáis por ella, encontraréis una conferencia, una webinar del mes de noviembre en el que una compañera, la directora del CORC, en estos momentos, después explicaremos lo que es, del Anna Freud Center, que agrupa a todas las instituciones que trabajamos alrededor del ROM, en Reino Unido y en otros países, y yo mismo presentamos el trabajo para los miembros de ARSISAM y para algunas personas más que estuvieran interesadas en poderlo conocer, ¿no? Tengo que decir aquí que la experiencia ha sido extraordinariamente valiosa porque una gran mayoría de las instituciones asociadas, desde el inicio, han participado de forma intensa, solidaria, con implicación y compromiso en las diferentes actividades de una forma que ha hecho posible el progresivo desarrollo del proyecto, retomado a partir del último trimestre de 2020 por el parón que os he explicado que el COVID ha producido en toda la sociedad, ¿no? Conforme los equipos se iban recuperando alguna clase de normalidad. Ahora estamos en este momento de reset que comentaba antes, a través de sesiones formativas para animar a reiniciar la implementación en los equipos que ya la habían comenzado, ya que empiecen los que aún no lo habían hecho, particularmente en el terreno infanto-juvenil, que también es el más avanzado por los motivos encuentro explicables, presenta menos resistencias que el de adultos. Además, ARSISAM nos dotaba de muchas posibilidades, por ejemplo, de organizarnos en comisiones de trabajo, de implementación, de epidemiología, de investigación y publicación, de formación, de difusión. Ser muchas instituciones ponía a muchos profesionales ilusionados a colaborar. Y sobre todo, además, permitía disponer de una financiación que resultaría imprescindible a partir de las cuotas de los asociados. Algunas de las ventajas de nuestra forma de evaluación era que los cuestionarios no tenían ningún coste económico, son de acceso abierto, están traducidos y validados en catalán y castellano y el cuestionario para el paciente o la familia está en prácticamente cualquier idioma. Yo lo he administrado en chino mandarín. Ofrece potentes posibilidades de desarrollo e investigación en el futuro, no ahora, porque esto requerirá depurar mucho más los datos. Yo no soy un experto en investigación, pero estoy convencido que los que lo son lo entienden, ¿no? Podremos quizás intentar diferenciar resultados por patología, por procesos utilizados. Y un número importante de instituciones en el Reino Unido y en otras partes del mundo aplican el ROM y estudian y discuten los resultados y la metodología de forma regular en el CORC, que tenéis aquí, ¿no? Y del cual formamos parte. En estos momentos el CORC lo lidera el Anna Freud Center. ¿Cómo funciona el ROM? Pues funciona administrando periódica y sistemáticamente 2 cuestionarios. En los CESMICs, en los Centros de Salud Mental Infanto-Juvenil, hasta los 17 años, y en los Centros de Atención al Desarrollo y Estimulación Precoz, los pequeños, los menores de 4, acordamos administrarlos cada 6 meses y al alta. En hospitales de día, entre 3 y 4 meses y al alta. En adultos, la periodicidad está en discusión y, dada la alta carga asistencial, será más conveniente una periodicidad entre 9 y 12 meses y al alta. Pero todo esto se irá modificando en función de las necesidades. Las respuestas a los cuestionarios se realizan simultáneamente, el terapeuta y el paciente al mismo tiempo. Para empezar, y siguiendo los pasos de la experiencia de los asociados al COR, escogimos cuestionarios de síntomas. Concretamente, para los menores de 18 años, el SDQ, el COREON para los mayores,
y las escalas Honor, en nuestro caso el ONOSCA, y estamos validando el ONOSCI, que sería para los pequeños y lo aplicarán los centros de estimulación precoz. Pero estamos abiertos a utilizar otras áreas de evaluar según necesidades, porque en algunos colectivos los síntomas no serán el sistema más indicado para valorar la evolución. Pacientes con TEA, por ejemplo, pues probablemente en poco tiempo, en 6 meses, no habrá datos importantes a nivel de sintomatología. Por tanto, quizás ahí necesitaremos otros elementos. Será muy interesante mañana escuchar a las compañeras de Carrilet que presentarán su experiencia también en una evaluación sistemática de resultados con una complejidad enorme, como es la de los pacientes con TEA, ¿no? Y también recordaba una profesional de adultos que me decía que a algunos pacientes esquizofrénicos les sería mucho más importante para su calidad de vida tener pareja que no que desapareciesen completamente las alucinaciones, ¿no? Por tanto, estas son cosas que nos habremos de ir planteando con el tiempo. Estamos empezando por síntomas, pero esto sería modificable. A día de hoy los cuestionarios los contestan la familia o el tutor hasta los 11 años y el paciente a partir de entonces. Pero si se fuesen desarrollando aplicaciones informáticas, podría intervenir también los padres. Es decir, podríamos tener más de 2 miradas sobre este mismo paciente o un profesor o un educador que creamos que puede añadir valor a nuestro caso. En el año 2015 empezamos en el Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil de la Fundación Vidal y Barraquer a trabajar con el tema, en esos momentos de manera muy rudimentaria. En todo proyecto es útil realizar experiencias piloto. Debíamos explorar de forma realista los objetivos, la metodología y los cambios que supondría para los profesionales el nuevo sistema de evaluación y era necesario que lo percibiesen como una ayuda y no como una carga. La implicación de los profesionales, hemos dicho, era vital. Nos esforzamos por conseguir esa complicidad y era condición imprescindible, en primer caso, sensibilizar, motivar, escuchar y legitimar temores y críticas y ayudar a elaborarlas. El proceso de formación específica resultó sorprendentemente fácil una vez implicado el equipo y convencido de la utilidad del proyecto. Entre otros aspectos, tuvimos que organizar la administración de los cuestionarios, el registro de los resultados en una base de datos. Vimos que necesitaríamos un sistema de recordatorio para las siguientes administraciones. La primera administración de pruebas fue fácil, se asumió sin problemas, pero nos quedó claro que las sucesivas serían imposibles sin la ayuda de la informática. El ROM debía integrarse en el proceso asistencial de la forma más natural posible, intentando simplificar al máximo la tarea. Nuevamente vimos que necesitaríamos la informática, pero además el coordinador del equipo, el personal administrativo, todo debería estar alineado con el proyecto y facilitarlo. En el nivel más bajo, pero también el más importante, el clínico debería conocer bien las escalas, sobre todo las que deberá contestar él. Aquí también vimos la conveniencia de desarrollar estrategias para compartir criterios, reducir las variables entre examinadores dentro del equipo, ponernos de acuerdo, trabajar conjuntamente. Más tarde, a partir de la segunda administración, también se necesitará un tiempo para poder elaborar con el paciente los resultados y adquirir dominio de esta fase. Aunque cuando hicimos la prueba piloto todavía no habíamos llegado a ese punto, pudimos anticipar problemas, cosa que ayudó a buscar soluciones. ¿Qué conclusiones sacamos de las pruebas piloto? Bueno, pues la primera es que el ROM era perfectamente integrable en la dinámica de un centro asistencial como el nuestro. En Santa Coloma de Gramenet tenemos una de las concentraciones de población más importantes de Cataluña y la prevalencia es altísima, de las más altas de toda Cataluña. Y el volumen asistencial también. Pero era integrable en nuestro centro con estas condiciones. Porque el tiempo que requiere es muy limitado, son entre 5 y 8 minutos. Los profesionales los vieron sin dificultad para administrar a todas las primeras visitas, aunque se tendrá que ir valorando conforme se vayan sumando pacientes y administraciones y la carga aumente. Un primer problema importante era minimizar el coste del tiempo de registrar las respuestas del cuestionario del paciente y del terapeuta en una base de datos. Inicialmente el clínico hacía manualmente en un papel su parte, contestaba para el cuestionario, así como el paciente la suya, y una persona del equipo asumió el trabajo de introducir estos datos en la propia historia clínica del paciente para poderlos utilizar con las siguientes aplicaciones. Por lo tanto, fuimos conscientes de que el sistema era imposible de sostener. Un segundo, y también clave, era el disponer de la información de forma visualmente clara y fácil de interpretar para clínico y paciente, a partir de la segunda administración, que es cuando lo podríamos hacer, a fin de poderlos trabajar conjuntamente, porque este es el objetivo primordial de nuestro proyecto. Y aquí aún se ven más claras las ventajas de proyectos asociativos. Asisama aprobó crear un programa informático para hacer viable el ROM, con los fondos de la asociación. De esta forma,
empezó a desarrollarse Cleopatra. Bien, bueno, el nombre de Cleopatra se lo pusieron los informáticos, nos pareció un nombre simpático y se ha quedado, ¿no? Ahora, mientras os explico algunas cosas sobre Cleopatra, os dejaré en pantalla con las instituciones que forman parte en estos momentos de este proyecto. Cleopatra es una aplicación hecha a demanda, construida poco a poco con el conocimiento que hemos ido obteniendo de las experiencias piloto, fruto de las necesidades que vamos detectando conforme avanza la implementación. Es tanto una aplicación para la administración, visualización y trabajo con las escalas escogidas, como una base de datos que recoge toda la información de cada equipo e institución asociada y que permite el trabajo con cada paciente, así como investigaciones futuras cuando las planteemos. Es una aplicación abierta. Está pensada para poder vincularse a diferentes plataformas informáticas, porque son diferentes las plataformas de las instituciones asociadas. Esa vinculación facilita la tarea del clínico, que cuando están vinculadas no debe consignar más que el número de historia clínica, y eso hace que la fecha de nacimiento, el sexo, el diagnóstico del nuevo paciente introducido en Cleopatra se incorporen automáticamente. También está pensada para poder introducir otras escalas, como he dicho, cuando se crea conveniente. Permite que el profesional conteste su cuestionario desde su ordenador y al mismo tiempo el paciente lo haga desde una tablet. Las respuestas pasan inmediatamente a la aplicación listas para ser utilizadas. Esto permitirá, a partir de la segunda administración de cuestionarios, girar la pantalla para compartirla con el paciente, examinar con él los gráficos de su evolución, que son el resultado de sus respuestas y de las nuestras, y examinarlas y trabajarlas conjuntamente. El tiempo y la experiencia irán orientando sobre las novedades que necesitaremos ir integrando. Bien, ahora querría poder... ¿habéis seguido bien la intervención? Porque yo no os veía las caras, ¿sí? ¿La habéis podido seguir? Bien. Ahora querría poder presentar... nuevamente, pero esta vez desde otro sitio. Me ayudáis, por favor, a ver si lo hago bien, ¿eh? ¿Estáis viendo un listado de pacientes? ¿Sí? De momento no. Estamos viendo tu pantalla, pero no el listado de pacientes. De acuerdo. Pues... ¿y ahora? De momento no. Ahora te lo confirmo. Sí, ahora sí. Ahora sí. De acuerdo, muy bien. Correcto. Pues aquí tenemos la pantalla. Esto es una parte de nuestro programa de Cleopatra. Si clicamos aquí, pues tenemos, entraríamos el número de historia del paciente y el resto de cosas. Si el programa ya está enlazado con la aplicación de historias clínicas de cada entidad, pues podríamos hablar con ese paciente. Ahora me gustaría enseñaros, abrir un paciente, por ejemplo, y aquí tendríamos la posibilidad de administrar el cuestionario del terapeuta, aquí del paciente. Abriríamos este código QR, tenemos una tablet, 2 tablets en nuestro centro, somos 17 personas trabajando, pues clínicos unos 14, tenemos 2 tablets para esto, con un código de lecturas QR. Con este código de lecturas, cuando enfocamos con la tablet, nos aparece el cuestionario del paciente. Y le pasamos al paciente ese cuestionario, lo contesta allí y cuando acaba, allí pone finalizar y los datos desaparecen de esa pantalla. También lo podría hacer en su móvil y cuando acabe y a finalizar, los datos desaparecen de allí y pasan a incorporarse en la base de datos. Y los tendríamos aquí. Y mientras el paciente hace lo suyo, nosotros haríamos la parte del terapeuta que estáis viendo aquí. Este es el cuestionario del terapeuta. Es la escala ONOS, para chicos, para niños y adolescentes, a escala ONOSCA. Son 15 ítems y cada uno de ellos se puede puntuar del 1 al 4, del 0 al 4. El 0 es no hay problema, ya veis aquí arriba, está descrito, ¿no? Hasta el problema severo o muy severo. A partir del número 2, el problema es suficientemente importante como para que nosotros intervengamos. Tenemos que ciertamente hemos de conocer bien la escala antes de administrarla, pero si no, pero aunque tengamos dudas, tenemos formas de ayuda. Lamentablemente esto aún no se ha podido traducir al castellano, en lo que estáis viendo ahora. Pero, por ejemplo, aquí están los criterios de inclusión y de exclusión, de manera que sabemos que el ítem conducta disruptiva, antisocial y agresiva tiene estos criterios de inclusión y de exclusión. Y además que podemos buscar más ayudas. Aquí nos dice en cada puntuación
¿qué es lo que sería indicado? Por ejemplo, en la puntuación 4 diría disruptivo en casi todas las actividades o al menos un ataque físico serio a otra persona, a animales o destrucción grave a la propiedad. Bueno, esto lo podríamos hacer con cada una de estas herramientas. Eso facilita mucho las cosas, ¿no? Al final, cuando el clínico ha acabado, aquí pondría, en vez de reinicio o cancela, pondría finalizar. Bueno, pues le daríamos clic a finalizar y se acabaría aquí la entrevista del profesional, ¿no? Los datos pasarían rápidamente a estar disponibles para poderlos trabajar. Vamos a mirar los datos. Este es el paciente, es una chica de 15 años y aquí vemos unas gráficas que reflejan su evolución en 6 meses. Desde el 15 del 7 del 19 veis la primera administración hasta el 14 del 2 del 20. A la izquierda tenéis las pasaciones del terapeuta, las administraciones del terapeuta, el ONOSCA. A la derecha tenéis los resultados del SDQ. Si nos ponemos encima de cada uno de los histogramas, veremos las puntuaciones de cada una de las subescalas que están indicadas abajo, con los colores correspondientes. Veréis también arriba unos rectángulos con los colores. Luego jugaremos con ellos y veremos para qué sirven, ¿no? Pero veis aquí como la impresión es una... Estamos hablando de síntomas, es que este muchacho, esta chica, ha pasado de una puntuación de 14 en síntomas a una puntuación de 22. Por tanto, se ha agravado la situación de esta muchacha, ¿no? Pero, curiosamente, la muchacha piensa igual. También ella piensa que ha empeorado claramente. En su caso, también de 15 a 22, de 14 a 22, eso sí que es una casualidad absoluta, porque los dos cuestionarios miden algunos aspectos similares, pero con preguntas diferentes y con tabulaciones diferentes. Pero en este caso hay esta casualidad. Esto nos da una imagen global. Ahora, recordad, tendríamos esta imagen girada con el paciente, ¿no? Y la veríamos conjuntamente. Entonces le diríamos, bueno, vamos a analizar un poco más los resultados, ¿no? De manera que podamos trabajarlos. Así, digamos, todo queda muy mezclado, pero nos convendría, por ejemplo, trabajar a lo mejor con líneas de tendencia. Imaginaros 2 o 3 pasaciones con líneas de tendencia, ¿no? Y, por ejemplo, miraríamos qué ocurre con la tendencia a trabajar con la escala, diremos aquí abajo, de problemas clínicos, emocionales y somáticos. Vamos a seleccionarla. Eliminaremos las escalas que no sean problemas clínicos, emocionales o somáticos. Estos botones de arriba sirven para hacer esto, ¿no? Con ellos seleccionamos lo que queremos ver y eliminamos lo que no queremos ver. De manera que tenemos delante de nuestro paciente aquí una visión contradictoria en apariencia. El clínico cree que el paciente ha mejorado y puntúa de 5 a 3 la suma de sus síntomas emocionales o somáticos. Y el paciente, en cambio, cree que ha empeorado claramente de 3 a 7. Bueno, entonces vamos a ir aquí abajo y vamos a seleccionar qué respuestas ha dado el clínico, cada una de las preguntas de esta subescala y qué respuestas ha dado el paciente, cada una de las preguntas de esta subescala. Y lo trabajaremos con el paciente y nos daremos cuenta, por ejemplo, de que no había alucinaciones y delirios, pero en cambio había en la primera visita, en la primera evaluación, un problema leve pero claramente presente por parte del clínico. En cuanto a síntomas somáticos no orgánicos, el clínico cree que ha desaparecido. Pero si vemos el paciente, dice, suelo tener muchos dolores de cabeza, estómago o náuseas, y él ha pasado de no es cierto a algo cierto. Es decir, que ha aumentado, ¿no? Por tanto, deberemos explorar. Esto es un motivo para poder hablar con el paciente y aclarar por qué estas diferencias. El clínico cree que los problemas de síntomas emocionales y relacionados son importantes, están a un nivel de moderadamente grave. Y si vamos al paciente, vemos también que él cree que ha empeorado. Él dice que a menudo está preocupado. Y veis aquí también el histograma de crecimiento, la puntuación de 1 a 2. Me siento a menudo triste, más triste ahora que antes. Me pongo nervioso con las situaciones nuevas fácilmente y pierdo la confianza. También ha aumentado. Y si vamos abajo, curiosamente dice que él no tiene muchos miedos, que no se asusta fácilmente. Bueno, esto también valdría la pena explorarlo, cómo es posible, ¿no? Con este cuadro, esta situación. Pero podríamos mirar también esta administración desde otros ángulos. Podemos hacer, como decía, con líneas de tendencia, pero también lo podríamos hacer con barras sin apilar. Visto así, todas las barras sin apilar es un poco lío, pero bueno, vamos a trabajar también de la manera que sabemos, ¿no? Administrando, trabajando con diferentes elementos. Por ejemplo, ahora vamos a seleccionar, trabajar con problemas de conducta, ¿veis? El azul, atención y hiperactividad. En el caso del clínico, el clínico trabaja con una sola subescala.
donde se agrupa problemas de conducta, atención y hiperactividad. En cambio, el paciente tiene dos subescalas en el SDQ. Uno, problemas de conducta y otro, problemas de atención y hiperactividad. Bueno, pero es bonito ver poder las dos y ver cómo, en este caso, la coincidencia de criterios es enorme, ¿no? Tanto paciente como clínico cree que ha empeorado claramente en este caso, ¿no? Vamos a mirar aquí abajo, entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué respuestas da el clínico y qué respuestas da el paciente? Por ejemplo, el paciente hemos de elegir. Aquí no podemos elegir al mismo tiempo saber las respuestas del paciente en problemas de atención y de conducta, pero podremos abrirlas sucesivamente. Entonces miraremos, por ejemplo, que el clínico cree que ha aumentado claramente la conducta disruptiva, ¿no? Y puntúa de 0 a 2, que ha aumentado también los problemas de atención y hiperactividad. Eso lo veremos luego. Han aumentado los comportamientos autolesivos. Antes era un problema leve que no requería acción. Ahora realmente hay comportamiento autolesivo y no hay problemas con el uso de sustancias. El paciente cree que, y ya desde el principio, pone la puntuación más alta. Cuando se enfada mucho y pierde el control. Es algo cierto que por lo general es obediente, cree, esto no ha cambiado. Pero ahora cree que se pelea con más frecuencia que otros, manipula a los demás, que a menudo le acusan de mentir o de hacer trampas. Y esto también ha aumentado, veis aquí, ¿no? Bastante. Y no ocurra que coja cosas que no sean suyas. Vamos a ver qué ocurre con la atención y la hiperactividad. Bueno, él ve que está más inquieto que antes, más hiperactivo, que no puede permanecer quieto, que se ha aumentado de algo cierto, absolutamente cierto. Que está todo el tiempo moviéndose, se mueve demasiado, que se distrae con mucha facilidad y le cuesta concentrarse, que piensa las cosas antes de hacerlas más que antes. Esto sí que nos deja absolutamente sorprendidos, ¿no? Porque antes decía que pensaba las cosas... antes decía que era absolutamente cierto que pensaba las cosas antes de hacerla y ahora que es algo cierto, es decir, que de hecho ha empeorado también. Y finalmente termino lo que empiezo. Esto es sorprendente, porque él cree que termino lo que empieza cuando todas las condiciones parecen las contrarias. Bueno, eso deberíamos explorarlo con él, ¿no? A ver si pudiéramos entender mucho mejor qué ha entendido y qué hemos entendido nosotros. Y ahora vamos a hacer un último juego con estas gráficas y trabajaremos con las relaciones sociales, ¿no? Aquí lo que vemos es... Lo que vemos ahora es qué ocurre en los problemas de relación. Y en los problemas de relación, nuevamente, el clínico tiene una única subescala y el paciente tiene dos. Una subescala que es de conducta prosocial, por lo tanto es positiva, y una subescala que es de problemas de relación. Igualmente, como antes, no podremos abrir las dos al mismo tiempo aquí, pero vamos a mirar, dado que el clínico cree que el paciente ha empeorado claramente y el paciente no cree haber empeorado en las relaciones sociales, vamos a investigar qué conducta prosocial cree que tiene. Él cree que tiene mucha conducta prosocial, lo veis aquí, ¿verdad? Esas dos gráficas. Vamos a ver. Y eso también valdría la pena trabajar con el paciente. Claro, él cree que es puntuación máxima, agradable con los demás, que tiene en cuenta los sentimientos de otras personas, que normalmente comparte con nosotros mis juguetes. Aquí ha pasado de decir que es absolutamente cierto a algo cierto, ¿eh? Aquí ha aceptado que esto no es tanto como antes, ¿no? Cree que ayuda a alguien si está enfermo, disgustado, herido, trata bien a niños pequeños y cree que ha mejorado en ofrecerse para ayudar a los padres, a los maestros, a otros niños. Bueno, miremos a ver las respuestas en los problemas de relación. El clínico cree que claramente ha empeorado la relación con iguales. Recordemos también antes la cuestión conductual, cómo se había complicado. El clínico cree también que se ha complicado el problema de autocuidado y de independencia. Está igual de altamente calificado los problemas en la vida familiar y las relaciones y el absentismo escolar, que en estos momentos es claro. Por lo tanto, no será un absentismo, no será un problema puramente llegar tarde a las clases, sino que este chico o esta chica, comienza a tener absentismo. Ella cree que ha mejorado en que ahora pues no quiere estar siempre sola y busca más estar con gente de su edad, ¿no? Aquí no hay variación. Ella cree que al menos tiene un buen amigo. Por lo general, ella cree que cae bien a la gente. La primera vez decía que era absolutamente cierto. Ahora no lo tiene tan claro, es algo cierto. Cree que otra gente de su edad se mete más con ella, se burla de ella. Bueno, aquí sería un momento también para mirar, ¿no? ¿En qué cree? ¿Qué cree que está ocurriendo con estos dos elementos de aquí, ¿no? Y finalmente cree que sería mejor con adultos. Antes creía que es algo cierto y ahora que no es cierto, ¿no? Que con otros compañeros de su edad. Bueno, no insisto en el tema, pero me parece importante, ¿no? Ver
cómo se puede trabajar con la pantalla compartiendo con ellos, con los pacientes, esta situación, ¿no? Ahora volveré a presentar la pantalla con el PowerPoint. Bien. Bueno, algunas conclusiones del proyecto de ASISAM. Estáis viendo la página de algunas conclusiones, ¿verdad? Sí, correcto, la vemos, gracias. Sí, gracias. Bueno, por un lado es una respuesta a una necesidad que no estaba satisfecha. Es una herramienta sencilla, pero creemos que es ambiciosa, que tiene un desarrollo potencial importante. Ayuda a la elaboración. Nosotros en los centros de salud mental en Cataluña tenemos la obligación de renovar los PTIs, los programas terapéuticos individualizados, cada 6 meses. Bueno, hacemos coincidir cada 6 meses justamente la administración del ROM y esto habría de ser una ayuda para trabajar con el paciente y elaborar el PTI en colaboración con él, ¿no? Representa un seguimiento longitudinal muy valioso. Imaginaos un niño que entra a los 5 años, de los 4 en el centro de salud mental y sale a los 17, ¿no? El registro de seguimiento de este chico sería muy importante, podría sernos muy útil, ¿no? Y este último elemento, en los dispositivos de salud mental primaria, con tantos pacientes, nosotros tenemos una N número de pacientes para investigar enorme. Tendríamos unas posibilidades inmensas, pero si tuviésemos tiempo. Entonces es sumamente difícil investigar. Recuerdo antes como Alejandro Ávila hablaba de la necesidad de que los que estamos haciendo clínica nos comprometamos con la historia de poder investigar, ¿no? El problema es que los que estamos en la asistencia primaria nos es enormemente difícil. Pero la asociación de instituciones, la aparición de estas herramientas, ¿no? La suma de profesionales interesados en todo esto abren nuevas posibilidades que estamos obligados a explorar. Además, ayuda a introducir el hábito de evaluar en nuestro colectivo. No pretende ser una evaluación objetiva, pero las respuestas del paciente y las del clínico añaden una mayor oportunidad de trabajar con indicadores de evolución contrastables. Esto sí, muy importante, se precisa atender a los requisitos legales de consentimiento informado específicos siempre que los datos del paciente se incorporan a una base de datos diferente a la del sistema de salud. Por eso para esto ya firman un consentimiento informado. O bien también se tienen que resolver los problemas para guardar los datos en una base de datos para todo ASISAM, por ejemplo. Y eso quiere decir trabajar con expertos en protección de datos para podernos blindar y hacer las cosas bien en este terreno, ¿no? Pone, y esto lo considero enormemente importante, en valor las enormes potencialidades del trabajo asociativo entre instituciones para afrontar grandes retos. Y la adaptación de la informática a nuestras necesidades y de la inteligencia artificial aparece como una ayuda claramente esperanzadora. 3 reflexiones para el futuro. Creo que es imprescindible crear sistemáticas para actualizar los diagnósticos y contar con una base de datos epidemiológicos de cada paciente que puedan ser explotados conjuntamente. Es necesario diferenciar los instrumentos de medida más adecuados en cada colectivo de pacientes. No sirve para saber quién trabaja peor, porque probablemente también los más expertos en cada equipo tendrán pacientes más complicados y evoluciones más complicadas. Pero en cambio sí podemos detectar buenas prácticas de aquellos compañeros que salen adelante, trabajan mejor con determinados grupos de pacientes. Y deberemos aprender de ellos. Deberemos poder afrontar la evidencia de que con algunos grupos de pacientes no tenemos aún conocimientos para ayudarlos como necesitarían. Y finalmente, para que se implante la evaluación sistemática de resultados, se necesita un compromiso de todos los niveles de cada institución, directivos, clínicos, económicos, porque los profesionales deben estar motivados, pero la institución debe facilitar el impulso, la formación, el apoyo y dotar de los medios necesarios a cada equipo. Y ASISAM, detrás de todas ellas, habría de ser la encargada de facilitar las sinergias, emprender iniciativas formativas de mantenimiento y mejora de los programas para todos sus miembros. Querría leer este texto, que sonará antiguo, y lo es, y luego lo dejamos un momento, lo comentamos un momento. Además, aun cuando la curación en estas circunstancias fuese realizada, ¿cómo puede asegurarse el médico de que la causa no fue debida a que el mal era ya llegado a su periodo de saneamiento? O también al efecto de alguna otra cosa que el enfermo hubiera comido o bebido o tocado el día de su medicación o al fruto de los rezos de su abuela. A mayor abundamiento, aún suponiendo que esa prueba haya sido perfectamente demostrada, ¿cuántas veces se ve repetida? Y esa larga hilera de casualidades y casos ¿es bastante para dejar sentada una regla general? Bueno, esto lo escribió Michel de Montaigne
en sus ensayos en el siglo XVI. Bueno, le debemos a la tesis doctoral de Carles Bellver, que se llamaba Estudios sobre la eficacia de los procedimientos psicoanalíticos, de 2013, el recoger este fragmento. Él lo seleccionó y me gustaría darle el mérito porque lo encuentro genial. Una última aportación. Yo creo que sería necesaria una reformulación de enseñanza para todos los terapeutas. No entraré en muchos detalles, nada más 3 cosas. Una, estimular una actitud humilde. La realidad de que nuestros conocimientos son limitados y de cada escuela formativa por separado aún lo es más. Y al tiempo abierta al interés y al respeto por otras orientaciones. Ofrecer una formación básica en neurociencia e investigación. Y promover una actitud de evaluación de nuestras intervenciones. Hemos de ayudar a que quieran saber, a que querramos saber siempre qué funciona con quién y en qué condiciones. Muchas gracias por vuestra atención. No sé si ha habido preguntas en el chat. Creo que era Encarna Mollejo quien iba a recogerlas. Sí, no ha habido preguntas de momento, pero yo sí aprovecho para hacer alguna. Pues adelante. A ver, bueno, dar las gracias a los 3 y la verdad es que al escucharos a mí lo que me daban ganas es de poder aplicar el trabajo que estáis haciendo en mi centro, ¿no? Entonces quería preguntaros si tenéis alguna publicación ya del trabajo que estáis haciendo, ¿no? O sea, que nos pueda servir también para conocerlo más y bueno, pues ver. Y a Sergi sí le quería preguntar cuánto tiempo lleváis haciendo este trabajo y si lo estáis aplicando a todos los pacientes. O sea, o si hay algunos criterios así más definidos para incluirlo. Bueno, nada más. Marta, no sé si Sí. no sé si quieres contestar primero. Sí. Gracias. Pues la verdad que sí que tenemos una publicación que os la pasaremos ahora a través del chat. Fue publicada precisamente en noviembre y explica un poco todo el proceso que nosotros desarrollamos, la técnica y alguna viñeta clínica. Es una publicación eminentemente clínica. Tenemos pendiente publicar los resultados que hoy os hemos mostrado aquí con algo más de muestra porque seguimos realizando grupos. Sí que me gustaría comentar que lo estamos haciendo en una población muy vulnerable, muy desfavorecida, con unos factores de riesgo acumulados enormes y que a pesar de que va un poco todo en contra, pues tenemos esta capacidad en el periodo perinatal que nos ayuda a remontar con facilidad, ¿no? Con intervenciones breves de 2 meses. Os paso, gracias Encarnación, la bibliografía por el chat. Bueno, contestando a Encarnación. Bueno, nosotros estamos en un momento, yo decía antes, de reset porque la pandemia frenó, ¿no? Si todo hubiese ido bien, a estas alturas nosotros estaríamos pasando terceras o cuartas aplicaciones, ¿no? Del ROM. Y en cambio, esto no ha sido posible, pues porque la pandemia lo paró. En nuestro centro, que es el que llevábamos más camino hecho, pues hemos hecho un reset a partir de noviembre, ¿no? Y hemos vuelto a arrancar. Ha sido una sensación bastante frustrante, ¿no? Pero al mismo tiempo también tenemos el convencimiento, y os decía que son 17 instituciones, ¿no? De que hemos retomado esto con fuerza, de que estamos haciendo sesiones formativas regulares. Nos parece muy importante este trabajo que decía antes de sensibilización y convencimiento de los profesionales, intentando involucrarlos del todo, ¿no? Porque esto resulta fundamental, ¿no? Sin ello no hay ninguna posibilidad. Yo creo que conforme se vayan pasando segundas administraciones y trabajando con ellas, es cuando podremos empezar a ver un poquito el resultado real de este trabajo, ¿no? En estos momentos es un proyecto, como os decimos, en desarrollo, ¿no? Hasta el programa informático con el que trabajamos
pues yo estoy en relación permanente con el informático, ¿no? Sugiriéndole mejoras, cambios, ¿no? Ahora estamos acabando de traducir cosas que he visto que no están en catalán nada más, también en castellano, y hasta aspectos de representaciones gráficas, para que sea lo más visualmente inteligible para los pacientes también, ¿no? Yo quería también hacer un par de preguntas. Una para Marta y Antonia sería, habéis hecho referencia a la utilización del online en el trabajo que habéis desarrollado. Me imagino que es algo nuevo en estos tiempos que nos han tocado vivir y la pregunta es si pensáis que eso ha interferido mucho lo que ha sido el trabajo clínico con las pacientes o ha podido facilitar algunos aspectos. Y también, en ese sentido, a Sergi quería preguntarle en relación a si incorporar esta evaluación, si tenéis la sensación de que interfiere o de alguna manera incluso puede facilitar los procesos terapéuticos al aumentar, por ejemplo, la implicación de los pacientes. Esas son mis preguntas a cada uno. Bueno, en relación al contexto online, la verdad es que nos ha sorprendido gratamente. Por supuesto que las mamás, cuando les preguntábamos, pues hay algo que añadirías, que cambiarías, que te gustaría modificar y decir tomarnos un café juntas, ¿no? Pero sí que es verdad que nos ha permitido poder ver en las mamás, en su situación, en su casa, con sus dificultades, poderles pues proporcionar un poco qué cosas podíamos modificar en su entorno para mejorar tanto su bienestar como el del bebé, la manera como juegan en el suelo, las distancias que tienen. Tenemos que pensar que hemos estado con mamás que viven pues 4 o 5 miembros de una familia en una sola habitación con problemas de estar muy hacinados en momentos de COVID en los que esto se hace bastante complicado. Pues buscar este espacio en casa para jugar con el bebé de una manera que no corran riesgos, ¿no? Por ejemplo. Esto yo creo que sí que nos ha facilitado. Tenemos una ventanita, decía la enfermera de pediatría ayer, decía, tenemos una ventanita, nos permiten las mamás ver por un agujero su entorno y han estado con una disposición y una colaboración muy, muy plena y muy impactante. Y también deciros que todo el aspecto contratransferencial nos llegaba con muchísima fuerza y nos llega, ¿no? Todo el impacto, el momento en que ese caso clínico que os mostrábamos, ¿no? El momento en el que la bebé llega a realizar el contacto visual con la mamá en el momento del grupo, hay más de una madre que se le escapó una pequeña lágrima de decir lo está consiguiendo, ¿no? Porque le íbamos acompañando. Entonces, toda esta cantidad de emociones, la verdad que se vive a través del formato online y no descartamos cuando acabe el proceso ver, ¿no? Ayer discutíamos si hacemos una primera acogida presencial y luego seguimos pasando al formato online o a ver cómo lo haremos, pero sí que es un tema que el COVID nos ha puesto encima de la mesa, ¿no? Sí, yo quisiera añadir quizá que realmente nosotros trabajamos con la población, digamos, que presenta sintomatología depresivo-ansiosa en este barrio de Barcelona y realmente aplicábamos normalmente la psicoterapia centrada en la perinatalidad, en procedimiento de psicoterapia individual con las madres o con la diada madre-bebé. A raíz del COVID realmente era imposible continuar con este formato y realmente el enfoque del trabajo online ha permitido una atención grupal que hubiera sido imposible darle continuidad en aquel momento, y el planteamiento de grupo online nos permitió reaccionar muy rápido y poder ofrecer un espacio de contención y de elaboración a estas madres. Bien, miren, con la pregunta que has hecho, me puedo explicar. Me parece muy importante que nosotros expliquemos en la primera visita, cuando aplicamos, en la primera o en la segunda visita, cuando aplicamos por primera vez el ROM, que expliquemos a las familias de entrada el sentido que tiene esto para nosotros, ¿no?
que cuando ellos contestan un cuestionario, nosotros también lo estamos contestando. Estamos trabajando conjuntamente, ellos y nosotros. Y que esto tendrá sentido a partir de la segunda visita. Por tanto, yo pienso que es muy importante también que esto no se convierta en un procedimiento administrativo en el que se administran cuestionarios, ¿no? Y de eso vemos gráficas y no, esto es un procedimiento en que hay una parte en la que se han de consignar unas respuestas, pero hay una vinculación con el paciente que explica el sentido y la dimensión que tendría esta aplicación, ¿no? Por tanto, como en todo lo que hacemos nosotros, la calidad del contacto del terapeuta con el paciente o del clínico con el paciente será fundamental, porque esto se puede administrar de forma, uno diría que prácticamente funcionarial, ¿no? O se puede administrar cuidando la calidad de la relación también en este sentido, ¿no? Y añadir que mi experiencia, muy pequeña, porque con el tiempo que yo estuve pude empezar a pasar 5 o 6 segundas administraciones. Yo me jubilé justamente el día que nos cerraron a todos, de manera que yo no he podido continuar con el proyecto en vivo. Pero hasta ese día yo pude hacer algunas devoluciones. Y la impresión que tengo es de que el paciente se siente motivado por una forma nueva de trabajar, si uno le incluye a él en esta forma de trabajar y no solamente le dicta lo que está ocurriendo, lo que está viendo en pantalla, ¿no? Y por otro lado, añadir también, ahora va a hablar María Antonia del asunto de online, ¿no? En estos momentos, por ejemplo, podemos facilitar también que el paciente conteste online. Como algunas de las visitas que hacemos son online, también, desde los centros de salud mental, pues en estos momentos se le puede pasar al paciente un link y el paciente lo contesta online y los datos los pasamos a tener nosotros. Está claro que estamos ante otro reto que antes lo vivíamos como una dificultad y a lo mejor supone una posibilidad o muchas posibilidades. Muchas gracias, Marta Gomá, Antonia Jairó y Sergi de Diego por vuestras interesantísimas ponencias. Y Fernando, te paso la palabra. Gracias, Angélica. Gracias también por la coordinación. Bueno, no vamos a hacer más que cerrar, digamos, la parte de hoy del Congreso. Nos gustaría deciros que nos veíamos por el Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela, pero va a ser el año que viene. Quiero agradecer, de verdad, muchas gracias a todos, a los 4 ponentes, por el esfuerzo de comunicación con este medio que sabemos que es un poco particular, esto de lo telemático, y la brillantez con que lo han hecho. ¿Vale? Y mañana pues os esperamos que os animéis todos a las 10 de la mañana. Empezamos, va a ser una jornada en principio corta, muy llevadera para un sábado de primavera, ¿vale? Venga, pues hasta mañana a todos. Gracias.